Hola a todos, ¿cómo están? Si quieren saber cómo se crea un homúnculo y para qué sirve un homúnculo, quédate a ver este video. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente en otra entrega. Pues este sábado es muy especial porque la verdad sé que me atrasé en un video, entonces en esta ocasión tendremos dos videos para compensarlos, contándoles en esta primera parte qué es un homúnculo y cómo se va a fabricar. Por eso quiero que veas este fascinante título. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre una cosa que está muy de moda, que lo he visto en varios videos, y es sobre los homúnculos, ¿vale? Vamos a empezar entendiendo que los homúnculos son, desde el latín, pequeños hombrecillos, eso es lo que significa, ¿vale? Yo siempre lo decía en mis clases cuando le digo a mis estudiantes que qué es un homúnculo, les digo es un umpalumpa personalizado, ¿listo? O sea, como una figurita de esas ahí, un hombrecillo que está para servirte, ¿listo? Básicamente la primera persona que habló de eso fue Paracelso, cuyo nombre, como te digo, es abreviado porque su verdadero nombre era Vistius Bombastus bla, 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 Hockenheimen. Mejor dicho, así como más o menos lo vas a ver aquí. Ya sabes que para los nombres son muy malos, pero prefiero llamarlo Paracelso, ¿vale? Entonces, el señor Paracelso fue un alquimista sueco, ¿vale? El cual quería eh, enfrentar la medicina de su época, ¿vale? Él quería entender más o menos cómo es que se daban los procesos de las enfermedades ¿en qué? En los enfermos, o sea, porque él vive bajo un contexto donde todo se curaba supuestamente con sangrías y con licor, pues ajá, bien por los que toman, ¿no? Pero él decía que básicamente ganarse la plata de la medicina no era simplemente por dar una receta, sino también por obtener un resultado. Y en eso es que él esmeraba su principal objetivo. Él lo único que quería era encontrar realmente cuál era la causa de las enfermedades. A Paracelso se le atribuye que él fue un gran médico, de hecho fue el fundador de un movimiento sin querer lo que se llama la iatroquímica, que es la química aplicada para la medicina, ¿cierto? Y a través de la alquimia dice que en búsqueda de la piedra filosofal él logró crear un homúnculo, ¿listo? Este se creaba de la siguiente forma. Paracelso afirmó haber creado una criatura que no medía más de 30 centímetros y que hacía un trabajo normalmente asociado a los golems. Los golems desde la tradición judía eran seres creados para servir, pero a partir del barro. La receta para crear, que él describió, discúlpenme, para crearlo consistía en una bolsa de carbón, mercurio, fragmentos de piel o pelo de cualquier ser humano o animal del que el homúnculo sería un híbrido. Todo esto debía enterrarse rodeado de estiércol de caballo durante 40 días, tiempo en el cual el embrión estaría formado en el seno de la tierra. Una vez Paracelso hizo sus publicaciones acerca de cómo crear un homúnculo, salieron varios métodos alternativos para crear esos seres. Entonces uno de ellos implicaba usar la mandrágora. Decían que como tenía forma de humano, entonces podría fabricar un humano, pero para ello se necesitaban muestras de semen de las polulaciones, le llamaban así, que emitían los ahorcados en sus últimas convulsiones antes de morir. Esto decían que era la putrefacción en la alquimia. También decían que la raíz había de ser cortada, o sea, para fabricarlo decían que la raíz había de ser recogida antes del amanecer de una mañana de viernes por un perro negro, siendo entonces lavada y alimentada con leche y miel, y en algunas recetas sangre, con lo cual se determinaría de desarrollar el humano en miniatura que guardaría y protegería a su dueño. Había otro tercer método citado por el doctor David Christianus en la Universidad de Gießen durante el siglo XVIII.
Era tomar un huevo puesto por una gallina negra, practicar un pequeño agujero en la cáscara, reemplazar una porción de la clara del tamaño de una alubia por esperma humano, sellar la abertura con un pergamino virgen y enterrar el huevo en estiércol el primer día del ciclo lunar de marzo. Tras 30 días surgía de nuevo un humanoide miniatura que le ayudaría y protegería a su creador a cambio de una dieta regular de semillas de lavanda y lombrices. Cabe la pena resaltar que en algunas imágenes como esta que ves aquí, que se observa la palabra solutio perfecta y con un 3 al lado, y en la parte inferior dice Pretiotissimum Donum Dei, que significa el preciosísimo don de Dios en latín, tienen más que ver es con la fabricación de una piedra filosofal, más no con la fabricación de un homúnculo. Sin embargo, por la tergiversación en la información muchas veces se asocia una cosa con la otra. Hay que ver que también en los colores y todo que se observan en el matraz, que aquí te hago un paréntesis, el matraz es un instrumento que todavía se utiliza hasta nuestros días en la química, y que es una herencia de la alquimia. Se tenía la representación como del huevo filosofal. Si te das cuenta, el homúnculo, o sea, el humanillo creado y la forma de concepción de la piedra filosofal tenía mucha connotación de huevo, y no es porque esto no es suelto al azar, sino realmente es porque se tiene en cuenta que la tierra y todo es como una madre y ella da a luz a sus hijos. Entonces entienden que todo está como en pequeñas esferas que son las que dan vida, y por eso el matraz obtiene esa forma. Además que se dieron cuenta que hoy en día químicamente es excelente para calentar las sustancias de forma homogénea. Los colores que observas en la figura corresponden a unas sales blancas que tienen que ver y son producto del proceso de fabricación de una piedra filosofal. Y como puedes ver en la otra figura hay otra, esas sales blancas corresponden en el fondo del vaso, que de la sexta figura del preciosísimo de Dios dice: en la sexta se ve que esta tierra, que en el comienzo estaba elevada sobre el agua, se precipita poco a poco y cae en el fondo del vaso. Luego dice que en la séptima se ve como esta tierra se disuelve una segunda vez en el agua de color de aceite, y entonces señala de aceites filósofos. También hay que tener claridad que, por ejemplo, a veces también tú buscas la figura del homúnculo y se ve como esta, donde se observa un fondo completamente negro. A esa parte se le llama la putrefacción, y esta tiene que ver con la cuarta imagen del preciosísimo don de Dios, que dice: en la cuarta se ve la putrefacción de los filósofos, que jamás ha sido una de nuestros días, y esta se llama azufre. Como ves, esta fórmula obedecía de alguna otra manera pues a ciertos rituales que a unos parecen un poco mágicos, ¿verdad? Yo quiero que tú te hagas esta pregunta. De acuerdo a lo que está ahí, a lo que te acabé de explicar sobre cómo crear un homúnculo, de acuerdo al método de Paracelso, ¿crees que es posible? Piénsalo muy bien. Y si acaso, déjame en la caja de comentarios qué piensas, o al menos si piensas hacerlo. La palabra homúnculo, aunque no lo creas, siempre ha estado como inmersa en nuestra cabeza. Los seres humanos es como si siempre hubiéramos querido encontrar la forma de crear la vida, porque de por sí, desde que tuvimos la forma de reflexionar sobre nosotros mismos, hemos querido saber sobre nuestro origen, y por eso una manera de llegar a él es a través de la creación de la vida. Se dice en el libro de Herreros y Alquimistas que realmente cuando la alquimia logró transformar materiales sintéticos, o sea, me explico, más bien, cuando la alquimia logra lograr reacciones químicas bastante rápido, mucho más rápido de lo que lo hacía naturalmente el ambiente, se dice que la alquimia venció el tiempo, y en ese orden de ideas lo que se quería también a través de la alquimia era vencer el tiempo que se tardaba en elaborar la vida. Nuestro querido amigo Paracelso de alguna otra manera era misógino. ¿Qué significa misógino? Que literalmente considera que la mujer no debería existir. No es como tal un odio, sino que es una concepción del mundo donde él dice que las mujeres no deberían existir. Esa es una postura, y realmente por eso decía que el vientre materno estaba lleno de ciertas impurezas
que al momento en que uno cultivaba un homúnculo exógeno, o sea, fuera del vientre, entonces podría crear un ser humano más perfecto y limpio, cuyo único componente que faltaría sería el alma, que eso se lo daba, de acuerdo a las teorías de la época, se lo daba la concepción natural entre un hombre y una mujer. Sin embargo, como sabemos, no todo era así. Quiero que pienses por un momento, de acuerdo a todo lo que sabes de ciencia hasta el momento, lo que has aprendido en el bachillerato o en tus estudios sobre ciencia, ¿qué argumentos se podrían dar para justificar lo que está diciendo Paracelso o que podría contradecir lo que decía Paracelso frente al vientre materno y sobre la concepción de los seres humanos frente a un alma? Ahora bien, las posturas de Paracelso dejaban un poco pues abierta la discusión, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí es cierto es que él escribió en sus libros de Rerum Natura, o sea, el reino de la naturaleza, cómo fabricar un homúnculo en esa época. Daba lugar a las interpretaciones de las personas y a la replicación de los experimentos. Hoy en día, si tú buscas la palabra homúnculo por internet o buscas en Google Imágenes, vas a ver cosas como las siguientes: una cantidad de imágenes donde dicen que sí es real, que lo he logrado crear, que no sé qué, que mira esto. Y pues como dicen que la ciencia es comprobación, estaré próximamente subiendo un video donde yo mismo compruebe si realmente es posible fabricar un homúnculo así. La forma en que se fabrican esos pequeños hombrecillos, podría decirte yo que desde el punto de vista científico carecen de sustento por una sencilla razón. Las especies tienen una cuestión que se llama barrera biológica. Quiere decir que no se puede cruzar especies tan aisladas genéticamente porque sencilla y llanamente sus células reproductivas no compaginan. Ejemplo, las plantas, por ejemplo, tienen flores. Las plantas que tienen flores tienen órganos sexuales masculinos y femeninos y tienen literalmente óvulos y espermatozoides, pero a manera de plantas. Y si tú, por ejemplo, mezclaras el semen con el óvulo de una planta, no vas a tener una planta bebé. ¿Me hago entender? ¿Listo? Lo mismo pasa también entre las especies animales. O si no, pues las personas que abusan de las gallinas, ¿cierto? También pues tendrían pollitos humanoides o algo así. A eso es lo que yo trato de darte a entender. Sin embargo, pues dadas las creencias de la época, se desprestigiaba más bien, era la mujer, ¿sí? Y no se le da realmente la connotación a lo que son los principios biológicos que rigen la esta. Como te dije anteriormente, la alquimia lo que quería era vencer esa barrera del tiempo. Quería vencer el tiempo en el que se demoraba en fabricar un humano. Como ya lo sabes, más o menos Paracelso decía que en 40 días se conseguía un pequeño humanito, ¿cierto? Hoy en día sabemos que se demora 9 meses. Entonces, pues digamos que sus teorías estaban un poco desfasadas. ¿Cuál era el objetivo también de crear un homúnculo? Según la leyenda decían que era un hombrecillo que estaba destinado a servirte, a ayudarte en el laboratorio. Era como un mini asistente de laboratorio, como decías del principio, un pequeño palumpa que te ayudaba y ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasaba? Que decían que por lo general se rebelaba contra su propio amo. Entonces, según los relatos de Paracelso, él tuvo que destruirlo. Entonces, pues ahí uno diría, me quedan mis pequeñas dudas, ¿verdad? ¿Cuál es lo más acercado hoy en día que tenemos frente a la creación de homúnculos? El proceso de la clonación. De alguna otra manera, no es tanto que el homúnculo sea como algo fantástico, sino que más bien en nuestra búsqueda frente a cómo podríamos crear vida, no por el hecho de parecernos a Dios, sino más bien por nuestro afán inclemente y la necesidad inclemente de encontrar respuestas a quiénes somos y si somos únicos y especiales, ¿vale? Entonces, lo más cercano que tenemos hoy en día a la clonación, existen películas como por ejemplo la de El Sexto Día, donde se fabrican clones. Existen películas como la de El Justiciero, Sylvester Stallone, ¿sí? Donde aparece Sylvester Stallone. Entonces,
Este tipo de películas hablan precisamente sobre lo que es creación de humanos fuera del vientre materno en tiempos récords y con la producción total de un humano completamente perfecto, pero si te das cuenta la mayoría dice que no hay alma. En la del Sexto Día de Arnold Schwarzenegger plantea un paradigma interesante, porque ahí hacen ver que no se sabe quién es el clon a menos que se mira aquí el ojito y mires a ver cuántas veces te han clonado. Sin embargo, el clon no sabe que es clon, entonces queda en un dilema frente a si el alma también corresponde al cuerpo. Si te das cuenta, de alguna otra manera tiene muchas coincidencias frente a lo que decía Paracelso de crear un ser humano casi perfecto pero sin alma. Existe también otra característica de los homúnculos que fue tomada por la neurología, más bien, discúlpenme, por las neurociencias, para explicar cómo es que funciona el cerebro. Más o menos te lo voy a mostrar con la siguiente imagen. Como te pudiste dar cuenta, entonces la palabra homúnculo tiene muchas connotaciones y básicamente alega a los pequeños hombrecitos también que habitan dentro de nuestra cabeza y que son desproporcionados. Bueno, estoy hablando desde el punto de vista de las neurociencias, ¿vale? Y que son desproporcionados y que tienen las funciones motoras y sensitivas cuyas representaciones están más dadas en las partes más sensibles de nuestro cuerpo, ¿vale? Tal como lo ves en este pequeño compañero de aquí al lado, ¿cierto? Expresa todo entre sus manos, sus labios, el rostro, los genitales y la planta de los pies, por ser las partes más sensibles. Y eso, mis amigos, es lo que nos ayuda también a identificar y a reconocer nuestro cuerpo interna y externamente. Y bueno, mis queridos amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad, simplemente este es un abrebocas a lo que es el mundo de los homúnculos. Como les prometí anteriormente, voy a estar probando próximamente si realmente funciona o no funciona crear un homúnculo. Entonces espero que queden atentos, porque realmente, muchachos, la ciencia consiste en probar lo que se está diciendo. Entonces realmente sí quiero probarlo. Muchísimas gracias por ver este video y quedo atento a todos sus comentarios. Hasta una próxima ocasión.